Hola a todos, bienvenidos a M&A Wave by Pipeline Capital, el video podcast donde exploramos las historias detrás de las operaciones corporativas y de inversión que están transformando el mundo empresarial. En cada episodio conversamos con emprendedores y a veces también con inversores u otros actores de mercado que nos van a compartir sus experiencias, sus desafíos, aprendizajes que van teniendo en el camino del crecimiento inorgánico y también de la construcción de valor. Hoy nos acompañan Mariano Mataloni, también conocido como Mata, uno de los fundadores de Meet Super, y Sergio Rullero, que es su actual CEO. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Y bueno, por introducir también muy brevemente Meet Super es una agencia creativa que nació de la fusión de 3 agencias independientes argentinas y que a día de hoy opera en 9 países con un equipo regional y con clientes globales. Vamos a hablar de crecimiento, de integración, de liderazgo, el papel que puede jugar el M&A en la transformación de las agencias latinoamericanas y pondremos un poquito el acento en aquella fusión que dio inicio a Super. Entonces, bueno, primero quería pedir que os presentaseis los dos. Mariano, Mata, te voy a llamar Mata, con tu permiso. Se llama Mata porque todo el mundo me conoce como Mata. Bueno, soy Mariano Mataloni, pero Mata. Soy uno de los fundadores, como bien dijiste, uno de los fundadores de Super. La agencia la creamos hace un poco más de 6 años, van a ser casi 7. Tengo muchísimos años en esta profesión, como en de latas mexicanas. Pero bueno, nada, feliz y gracias por invitarnos a este espacio. No, por supuesto, por supuesto. Y Sergio, tú ahora mismo ejerces como CEO de la agencia. Cuéntanos un poco de tu trayectoria y cómo llegas a Super. Primero, destacar que pronunciaste muy bien mi apellido. Digo, no pasa siempre, digo, ya tenés un win. Y en cuanto a mi trayectoria, digo, como una mini intro, digo, si bien digo, arrancar desde el principio para llegar al presente rápidamente. Lo primero y el dato más curioso de todos es que yo estaba entre ser publicista y ser martillero público. Hice un test de orientación vocacional y me dio ser publicista o martillero público. A partir de eso, yo tengo la suerte de haber tomado la mejor decisión del mundo, que fue ser publicista. Yo digo que ser publicista es como las empanadas, es la profesión más noble del mundo, como la comida más noble del mundo. ¿Por qué? Porque creo que la podemos aplicar para todo. Y cuando digo para todo, es para todo. Digo, hoy digo desde una agencia de publicidad, el día de mañana puede ser desde un emprendimiento, o puede ser desde un local de barrio, puede ser desde lo que querramos. Creo que esa es una de las ventajas más lindas que tiene la publicidad y trabajar con ideas y trabajar con creatividad. Buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo es esta dinámica que lleváis los dos entre socio fundador y CEO ejecutivo? ¿Cómo es vuestro día a día? ¿Cómo os complementáis? Primero, claro, Sergio no solo que es CEO, sino que también es socio nuestro. Eso también es importante destacar. La verdad que, obviamente, Sergio entró no al principio, pero arrancó con la agencia casi en su comienzo, como CEO de la oficina de México. Y después, con el paso del tiempo, nos demostró que estaba para mucho más. Y lo nombramos, creo que al año, ya no me acuerdo, Sergio, exactamente, creo que al año de estar en México como CEO de todo el grupo. Y la verdad que nuestro trato, por lo menos, es súper natural. Digo, el que maneja la operación, de verdad, es él. Y yo le doy soporte en todo lo... hablamos muy seguido en todo lo que él necesita, si necesita que lo ayude con algo político, si con algún cliente, si con revisar los números. Pero básicamente el que maneja la operación es él y yo estoy para darle apoyo en lo que necesite con mis años de experiencia y con relación con alguno de los clientes, ¿no? Pero digo, y después de estos años generamos ya una relación de amistad, entonces nuestro vínculo también es muy fluido, digo, surge no solo en lo laboral, sino que tenemos mucho vínculo todos los días, mucho contacto. No sé, Sergio, si quieres agregar algo. Sería buenísimo que ahora diga que nada que ver, al contrario. Pero no, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Mata. Y si quieren, dividir las respuestas en 2 partes. Una, digo que la respuesta anterior te la respondí a medias porque al fin de cuentas no te conté cómo llegué a este punto. Yo arranqué en agencia de red, después pasé por clientes, después terminé teniendo la oportunidad de sumarme acá a las filas de Super
bien decía Mata, digo, primero con la Oficina de México, digo, tomando roles más regionales, y como CEO. Tuvimos la suerte también, digo, en conjunto con Mata, de asociarnos a una escuela creativa. Después también tuvimos la suerte, digo, de armar una content house. Entonces, creo que esa diferencia de aristas dentro del mismo servicio es lo que hoy nos permite tener una mirada súper completa. ¿Y por qué hago esta intro, digo, para responder también esta pregunta? Porque yo no tenía ni idea de cómo manejar una agencia. Pero ni idea, ¿eh? Digo, yo lo que tuve fue corajes, ganas, digo, detrás de una propuesta de los chicos y también, si quieren, digo, la tranquilidad de que sabía que siempre iba a haber un Mata o los chicos de respaldo. Y así comenzó, digo, hace sí, casi 4 años más o menos de esta posición, 3 años seguro. Donde los chicos tomaron una decisión que yo me imagino que debe haber sido una de las decisiones más difíciles de su vida, porque fue dejar de ser emprendedores individuales, digo, más allá de que ya sabían funcionar como agencias, actitudinalmente y personalmente dejar de tener esa mirada más de emprendedor individual, cuidando su negocio, haciendo, digo, manejando las cosas de alguna manera a su manera, para confiar muchas de esas decisiones en mí. Y por consiguiente creo que yo no tuve mejor actitud, espero, digo, de haber compartido esas decisiones, digo, con ellos en cada oportunidad que tenía, porque al final de cuentas, digo, creo que si ellos tuvieron esa gentileza de alguna manera de confiar en que yo pueda manejar la compañía, digo, que ellos habían armado, más allá de que yo me formaba hace muy poquito, la habían armado ellos desde sus inicios, yo creo que tenían que tener esa misma forma de trabajar para con ellos. Y trato de hacerlos partes en cada uno de esos espacios, al principio donde menos idea tenía, ahora quizás hay muchos de esos casilleros ya los tengo un poquito más cubiertos, pero siempre digo, la voz de la experiencia, no de la edad, de la experiencia, creo que son más que bienvenidas y más que necesarias, digo, para poder hacer que Super sea cada vez más grande. No, buenísimo. Además es muy importante ese alineamiento entre socios y gestores, que aquí se mezclan, ¿no? Los dos sois socios y hay otros socios que no son gestores, los dos gestionan, pero ese punto está interesante y está claro que la decisión de promoverte a ti a CEO fue un acierto, ¿no? Viendo ahora 3 años después o casi 4. Hay un punto, porque aquí en este podcast ya sabéis que nos gusta mucho hablar de negocios, de tecnología, pero también poner el acento en la parte de crecimiento inorgánico, operaciones corporativas, etcétera. Y Meet Super tiene muchas cosas, ¿no? Pero hay un punto muy interesante que es el origen. Y el origen es la fusión de 3 agencias, Sergio lo ha mencionado, ¿no? Emprendedores individuales que tienen una libertad en su día a día, ¿no? Y a lo mejor un scope quizá a lo mejor más cortito del que sería si se juntan. Ahí decidisteis juntaros, ¿no? Entonces, Mata, tú estabas en ese momento. Yo estaba en ese momento, claramente. Yo había fundado, nosotros junto con Damián Keppel, creamos Keppel y Mata, ya la habíamos creado hace un poco de 15 años antes de la fundación de Super. Hoy tendría 21 años Keppel y Mata. Una agencia, la verdad, que a nivel en Argentina nos iba muy bien, una agencia exitosa, conocida, con premios. Después yo me fui en lo personal a probar a abrir Estados Unidos, a abrir la agencia en Estados Unidos. También nos fue muy bien, trabajamos para Volkswagen, trabajamos para Camel, trabajamos para marcas, para Pernod Ricard, para un montón de marcas globales, y nos fue muy bien. Y por el otro lado existían 2 agencias que no conocía yo, pero que compartíamos un cliente. La verdad que nace así, que era El Mundo el cliente. Keppel y Mata Argentina trabajaba para El Mundo. Nosotros originalmente es una agencia creativa, una agencia netamente creativa, y El Mundo tenía una agencia además más digital, con orientación más digital, y obviamente, y además una agencia donde comprabas medios. Y así, la verdad que fue muy orgánico, nos empezamos a conocer. En un momento dijimos, bueno, ¿por qué no empezamos a juntar estructuras para optimizar costos? Entonces dije, bueno, lo que es el servicio al cliente que lo dé una de las agencias, que era Aschen, y la creatividad, que es lo fuerte, lo hace Keppel y Mata. Entonces empezamos a trabajar así, como que la coordinación, y funcionaba, veíamos que funcionaba, veíamos que había química, veía que había entendimiento, veíamos que los creativos entendían con los creativos digital, veíamos como que había un entendimiento entre las compañías. Y con ese principio que fue en Aschen y Keppel y Mata,
dijimos, bueno, empecemos un poco más, apostemos un poco más. Nos llevamos bien y ahí donde dijimos, bueno, apostemos a abrir México juntos. Y en este camino, y este proyecto, y desde que empezamos con el proyecto, hasta que armamos el proyecto, que armamos el business plan y todo, empezamos a conocernos más y bueno, pero hagámoslo con una marca nueva, no vayamos como separados y generamos Súper. Y en ese momento estaba Marcelo Arronis, que era el socio de Trade, que era la agencia de medios, también empezó a trabajar con nosotros y lo invitamos a participar, porque dijimos, bueno, una pata que nos estaría faltando, que es fundamental en este negocio, es el área de medios. Y volvimos y nos juntamos los tres y la verdad que hubo mucho entendimiento y mucha química en los objetivos de entrada. Nosotros teníamos que Pelimata estaba en Miami, en Estados Unidos y en Buenos Aires. Achen estaba en Argentina, en Chile y en Perú. Entonces dijimos, bueno, juntándonos empezamos a generar una red. Todos teníamos la ambición de generar una red latinoamericana independiente. Entonces dijimos, bueno, hagámoslo juntos, va a ser más fácil, nos complementamos, agencia digital, agencia creativa y agencia de medios. Así que la verdad que surgió casi, no digo casi orgánicamente, pero fue como los tres teníamos un objetivo, las tres agencias parecido, y el destino nos juntó, la verdad que fue eso. Y después vino la etapa esta que hablábamos antes, ¿no? De, bueno, como bien dijo Sergio, yo venía de 15 años de emprendedor y cada uno de los otros también. Bueno, ¿y ahora cómo es esto? ¿Y quién es el CEO? ¿Quién es el presidente? ¿Qué cargo tenemos? Al principio es como que los roles estaban más claros, yo vivía en Estados Unidos, manejaba la oficina en Estados Unidos. Entonces fue como natural cada uno ocupando su espacio. Pero después empezamos a ganar, crecer en México. A ganar, bueno, ¿cómo hacemos? Porque ¿quién maneja? Bueno, México me queda más cerca a mí, entonces México lo opero yo. Hasta que tomamos la mejor decisión de la agencia, que fue contratarlo a Sergio. Y Mata, ahí, cuando hablas de los que erais, ¿cuántos erais? ¿Cuántos socios erais? En realidad, originalmente era Damián Keppel y yo. O sea, lo que hicimos fue unir las tres agencias. Entonces eran Keppel y Mata eran Damián Keppel y yo. Aschen es Sebastián Schumacher y Andy Clark. Y Trail es Marcelo Arronis. Entonces, originalmente éramos 5 socios. Okay. Después, los directores generales creativos que tenían un porcentaje en Keppel y Mata minoritario, nos metimos también dentro de Súper. Y después con la incorporación de Sergio también. Entonces, hoy somos los 5 originales más 3 socios más, somos 8. Pero los fundadores originales somos 5. Okay, buenísimo. Ahí has destacado el tema de la química, que yo llamo cultura, y probablemente un objetivo común, que era ser esta agencia latinoamericana independiente. Sí, y hay algo que me parece que está bueno de esto, que a veces uno siente que lo tiene que hacer. No, tus socios, no necesariamente tienen que ser tus amigos, tenés que tener química, tiene que funcionar, pero no tenés la obligación de que sean amigos. Y yo lo viví siempre así, obviamente que con algunos sí, yo más o menos tengo relación con todos y muy buena relación con todos los socios, pero no hay que forzar la amistad, porque no digo yo con Damián, que trabajo con él hace 22, 23 años, tengo mucho aprecio, lo quiero mucho, no sé si soy amigo, ¿se entiende? Y hace 23 años que trabajo con Damián. Y nos entendemos bien los dos, y trabajamos juntos, y como dije, conozco obviamente a toda su familia, y lo quiero, pero no es que... Me parece que eso también es algo como, que importante, pues, digo, no hay que forzar, no es que uno, me junto y tengo que... Es natural y funciona, y a nosotros no funcionó. Y el origen de las relaciones profesionales, os conocisteis trabajando, ¿no? Y eso también os lleva a... Pero conozco, de hecho, a Damián, no quiero decir porque es relatar mi edad, pero a Damián lo debo conocer hace 30 y pico de años, porque yo trabajé con él en otras agencias. Nos cruzamos en 2 agencias antes de fundar Keppel y Mata. Pero bueno. Y ahí en ese proceso, esta pregunta se la voy a hacer a Sergio, aunque a lo mejor no estuvo en el inicio, pero hay un proceso muy interesante que es el de integración de equipos, de cultura, de procesos, la marca.
Sergio, ¿qué me puedes contar de ese proceso? O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo lo hicisteis? ¿Que hicisteis ir rápido y hacer una integración completa o fuisteis paso a paso? Tuvimos de las dos cosas, te diré. En cuanto a velocidad, digo, yo recuerdo un momento donde por un cliente u otro hemos tenido que hacer 40 contrataciones en 15 días y realmente no miento. Digo, hasta a veces agarrar y pensar posición por posición, porque eran posiciones claves y era importante, digo, que esas posiciones puedan mantenerse de día uno de la apertura de la oficina hasta ahora. Digo, como tenemos casos en Chile, tenemos casos en Colombia, donde las que elegimos, digo, como líderes de esas oficinas actualmente siguen siendo líderes de cada una de ellas. Entonces, creo que en tema de tiempos, digo, tenemos los dos casos. Hubo decisiones, digo, un poco más apresuradas y hemos tenido que ser un poquito más vertiginosos al tomarlas, digo, porque las necesidades del mercado lo pedían, y otras, digo, que fueron mega pensadas, digo, y es esta persona porque me siento bien, porque sé que voy a poder construir vínculos a largo plazo y porque me va a ser mucho más fácil mantener una relación laboral. Pero esto no soluciona el punto cultural que vos mencionás, porque al fin de cuentas somos todas personas diferentes, y como personas diferentes vamos a tener ciertas, no quiero decir bajadas, pero incidencias, digo, de alguna manera características culturales diferentes, porque somos personas diferentes en países diferentes, digo, y que venían de mundos diferentes. Entonces, naturalmente, cuando vas armando una agencia regional, te vas encontrando, digo, con que puede haber ciertos choques o discrepancias, digo, de cómo manejar un tema u otro. ¿Cuál fue la mejor manera que nosotros encontramos? Una, agarrar, dejar que cada uno de todos estos líderes, cuando hablo de líderes hablo de directores creativos, hablo de directores de cuentas, hablo de gente de social y demás, hagan, digo, las cosas a su manera, y después, digo, si las cosas funcionaban de esa mejor manera, poder replicarlas. No sé, un pequeño comentario, digo, pero nosotros, por ejemplo, todos los años hacemos encuestas de clima, digo, y es impresionante, digo, como Colombia, digo, tiene la mejor encuesta de clima desde hace, creo que 3 años, digo, sostenidos, digo, en toda la región. Bueno, yo voy a decirle, digo, a Colombia, digo, que empiece a implementar cosas que culturalmente yo creo convenientes. Si agarramos y primero en 20 personas y le da bien, después en 30 personas y le da bien, después son 45 personas y le da bien. Bueno, yo estaba diciendo vos a mí, yo lo empiezo a llevar al resto de los mercados, y creo que eso es parte de la sabiduría de tomar lo mejor, digo, o los mejores aportes culturales que puede dar cada uno de los líderes dentro de la compañía. Y después, por otro lado, digo, así como dije la parte benevolente, digo, está la parte más forzosa. También hay una parte que hay que forzar. Y cuando hablo de una parte forzar, hablo de la configuración de la agencia más desde un modo operacional. ¿Qué significa esto? Te imaginarás, digo, que todos los países me levantan la mano y me dicen, mira, yo quiero tener mi equipo de dirección de arte acá, yo quiero tener mi equipo de planning sentado acá, yo quiero tener bueno, todos quieren tener todo, digo, y lógico, digo, y hasta si querés, hay una parte, digo, que me pone contento porque habla de la cierta ambición de la oficina, pero nosotros tenemos una visión clara, que es trabajar como un gran equipo en toda la región. Y hoy somos casi 400 personas y trabajamos como una gran agencia en toda la región. La única manera de que esas cosas sucedan sí es forzarlas. Entonces, nosotros fuimos tomando ciertas decisiones donde dijimos, mira, el hub de arte tiene que estar acá. Después fuimos mirándolo, lo dividimos. Primero estaba solo en Argentina, ahora está dividido entre Colombia y Argentina. Decisiones, el hub de data y desarrollo tiene que estar en Argentina. Digo, ¿por qué? Porque ya teníamos la persona, digo, lo iba a liderar, y bueno, y esas fueron decisiones, digo, que quizás ahí siga dándome algunos enemigos o algunas críticas dentro del proceso. Creo que fueron las decisiones acertadas porque es lo que hoy nos permite trabajar realmente como una agencia en toda la región. No una red, sino una agencia en toda la región. Eso creo que nos diferencia de tener oficinas en todos los países a ser una gran oficina que solo estamos sentados en lugares diferentes del mundo. Y eso prueba que ahora, hace tiempo ya que sois una única agencia. ¿Cuándo fue para ti? ¿Hubo un momento en el que sentiste, mira, ya claramente ya somos Meet Super y trabajamos como uno? No sé si hay un momento o ha sido un proceso que no podrías destacar. Pero hubo, yo creo que no... vos pensarlo más si querés, pero yo lo digo porque al principio pasaba esto de dónde sos, ¿no? Había como en el equipo, sobre todo en la gente, porque en los socios de entendimiento teníamos un mismo objetivo común, todos queríamos ir para el mismo lado, nos entendemos, pero después la gente, nada, con los miedos naturales, estos que vienen a ocupar mi lugar y quieren hacer y sacarme.
Yo creo que hubo un momento donde no sabría definirlo exactamente, pero que ya hace, viste, nada, ya somos súper, no es más ni que Perimata, ni H, somos súper. Ayudó mucho nuestro crecimiento con Mercado Libre, que tuvimos un crecimiento muy vertiginoso y con Mercado Libre, que eso, el equipo de Mercado Libre, casi todo fue, creo que casi todo de cero, entonces esa gente ya entraba con el espíritu súper, y ese espíritu súper se empezaba a bajar al resto de los equipos, era como, si no sos parte de esto, te vas a quedar afuera, entonces porque hubo inclusive alguna gente como que, digo, que se oponía, ¿viste? Hubo como dentro de la estructura, que naturalmente después cuando se dieron cuenta que esto era un proyecto que, más allá de lo ambicioso de cada uno de nosotros, que funcionaba y que iba bien y que nos estaba yendo bien y que ganábamos clientes, ahí empezaron a acomodarse diciendo, bueno, esto es algo lindo. De hecho, no me cabe duda que la encuesta de clima de Súper es mejor que la que teníamos nosotros antes. Y ahondando un poco en eso, y ahí, gracias Mata, ahora vuelvo a ti, Sergio. ¿Cómo hacéis para en una compañía que está presente en 9 mercados, o sea, físicamente en 9 mercados, para mantener ese nivel creativo, esa identidad y que no se diluya entre los mercados o que no se diluya con el crecimiento? Porque ganar un cliente importante, acaba de decir Mata, os ayudó, ¿no?, a crear esa identidad. Pero también es que es verdad que luego vas creciendo y a veces, ¿no?, como que se va un poco de mano. ¿Cómo No, gestionas? bueno, la verdad que dos de los socios, estos 8 que te nombramos, son directores generales creativos de la agencia. Están desde el inicio, vivieron cada etapa del crecimiento y están metidos en la operación, digo. La búsqueda de la creatividad sigue estando presente y hay otra realidad, más allá de Álvaro y Rodri, que son editores generales creativos socios, después está Nacho, que también es otro editor general creativo basado en Chile. Los socios de la compañía y el CEO, principalmente, somos muy creyentes de la creatividad como herramienta de marketing. No es que tienen que empujar los creativos y se tienen que pelear internamente para empujar la creatividad. Todos creemos que es la mejor herramienta para comunicar. Entonces, como con lo bueno de ser 8, todos pensamos igual, entonces eso bajó más fácil, porque es el posicionamiento de la agencia, ese a donde queremos ir. No, obviamente que es más trabajo y porque hay que estar más encima de un montón de gente, pero la verdad que yo creo que también se respira eso, es parte de nuestro ADN. Así que no cuesta día a día, pero no es que cuesta día a día y estar en todo, ¿no? Pero Yo viene sí, funcionando. si querés te complemento, digo, más allá de la creatividad que bien respondió Mata, digo, con la parte más cultural. Y yo creo que ese aspecto más cultural primero tuvo como clave la elección de estos directores de cuentas y negocios que nosotros tenemos por cada uno de los países. Nosotros no tenemos country managers ni country leads, sino directores de cuentas y negocios en cada uno de los países. ¿Y por qué digo la elección de ellos? Digo, porque yo soy un fiel creyente, digo, de que la empresa, de alguna manera en la que uno lidera, digo, es el reflejo de lo que uno es como persona, digo, a nivel profesional, siempre hablando, digo, no estamos hablando, digo, a nivel personal, digo, pero sí a nivel profesional. Y esto creo que si yo logré elegir esas personas, digo, de la manera correcta, digo, ellas también van a poder transmitir a su equipo ese mismo reflejo de lo que nosotros queremos ser como compañía. Entonces, si vos me preguntás, yo te diría, digo, que Súper hoy creo que la podría definir como una agencia partner, flexible, trabajadora, eficiente y creativa. Digo, y creo que todos esos mismos adjetivos son los que representan a los líderes de cada uno de nuestros países. Entonces, creo que cuando uno logra eso, hacer que eso siga escalando, después es un efecto dominó. Y uno de estos atributos, como bien mencionaba Mata, digo, es la creatividad. La creatividad en su amplio espectro. No solo hablamos de hacer un lindo comercial de televisión, ¿no? Sino ser creativo para resolver un problema, ser creativo para poder entregar un presupuesto, ser creativo para poder reinventarse. Creo que la creatividad dentro de todas sus aristas. Cierto. Gracias ahí por el apunte, Sergio. Ahí voy a añadir sobre las cosas que habéis dicho, voy a añadir
un detalle que cada vez veo más en la región y que creo que es fruto de cómo se hacen los negocios ahora, ¿no? Ahora cada vez las fronteras han caído, ¿no? Y cada vez empieza a haber más negocios, especialmente en nuestro entorno de tecnología, que arrancan en un mercado, que el vuestro fue Argentina, pero son exitosos en muchos otros dentro de la región, incluso en Estados Unidos, como es vuestro caso. Ya ahora Argentina ni siquiera es el principal mercado. Dentro de eso, vosotros dos como socios y gestores, estáis residiendo en un país diferente al vuestro de origen, que creo que no es menor. Tú estás, Mata, en Miami, ¿verdad? Sergio en México, los dos sois argentinos. Eso entiendo que es un plus también, ¿no? Porque os ha forzado como personas, como ejecutivos también, ¿no? A entender otra cultura, a adaptaros a que vosotros tenéis un equipo grande en México, pues a Sergio le ven todos los días. ¿Nos parece un factor importante también? Para mí, diste un punto interesante, Pascu, porque para mí sí, lo es. Y me parece que ayuda. Yo me acuerdo que había un jefe, yo trabajé en una corporación, en un momento, no siempre fue entrepreneur, y tenía un término que decía, hay gente que es de cabotaje y hay gente que, ¿no? Como que es de cabotaje, como que es más de su país, y hay gente que es más global. Y me parece que el vivir afuera te da eso, más allá de que me parece que hay mucho que uno nace como es o su vida lo va marcando. Yo era global antes de ir a vivir a Miami, pero me parece que igual eso te abre un mundo que si te quedas encerrado no lo ves. Y me parece que eso a la agencia le ayuda un montón. De hecho, si yo no hubiese ido a Miami a abrir Que Pelimata, Super hoy no hubiese existido probablemente, porque parte de que yo esté ahí hizo que arranquemos con México. Y me parece que es importante, que es un punto que para mí sí aportó el hecho en lo mío, en lo personal. Cuento alguna anécdota de Sergio que es genial para mí, que Sergio se fue a vivir a México sin haber estado en México nunca en su vida. O sea, nosotros le ofrecimos el trabajo, venía a manejar la oficina de México y dijo que sí. Y después que dijo que sí, me dijo, yo no conozco México. Y dije, bueno. Ahí habló, no, también habló de cómo es él, le dijo, bueno, es un tipo que toma riesgos, que nos va a venir bien. Y bueno, y hoy estás, ¿hace cuánto ya viviendo en México? Y contento, por suerte. El 12 de junio de 2019, así que... Arrancaste con la pandemia, aparte. Llegaste a México y te tocó la pandemia. Wow. Doble reto, ¿no, Sergio? Sí, nada, sin lugar a dudas. Y nada, igual yo la verdad que le estoy agradecido, no voy a decir que estoy agradecido a la pandemia, pero sí le estoy agradecido al haberme encontrado con tantos desafíos en el momento uno, creo que son los que te preparan después para lo que viene. O sea, yo les decía desde el principio, yo pasé desde agencia de red, hasta cliente, como mercado, como Movistar, como Toyota, pasé por diferentes tipologías de posiciones y de oficinas, pero lo que uno se encuentra, cuando tenés que levantar algo propio, la realidad es que es muy diferente. Y creo que la pandemia fue uno de esos grandes reflejos. Yo en un momento se decía, yo a veces decía, o sea, sueño que se me caiga el pelo. Y creo que eso, fue un gran cachetazo, que me hizo entender, todo lo que venía por delante. Eso fue el primer semestre, de que yo había tomado la posición solo en México, y ahora ya estamos 6 años y un semestre después, y creo que todo eso, que en su momento parecía cuesta arriba, hizo los mejores aprendizajes y hacen que cualquier otra cosa, que tengamos que vivir, que tengamos que pasar, se perciba mucho más fácil. Ojalá no nos tengamos que volver a pasar, pero la realidad es que son aprendizajes, que sin duda, nos dejaron y nos hicieron mejores profesionales y una mejor agencia. Coincido, y particularmente en negocios como el tuyo, que son multinacionales, donde hubo 100%. un refuerzo, una aceleración de todo lo que es remoto, 100%. virtual, y ayudó a muchas cosas, ¿eh? O sea, por buscarle el lado bueno, ¿eh? Nosotros crecimos mucho en pandemia. Nosotros éramos una agencia que por nuestra manera cómo se creó y cómo se gestó esto de ser una única agencia en distintos países, ya teníamos una gimnasia de trabajar remoto y
operativamente con gente creativos en otro país y cuenta. Entonces, cuando vino la pandemia, un montón de agencias que no estaban preparadas, que no sabían cómo encarar, no sabían cómo hago ahora, nosotros, y eso nos ayudó. Entonces venían clientes que decían, che, ustedes, sí, nosotros estamos así, trabajando así, y dentro de la desgracia, a nosotros nos fue bien, nosotros crecimos en pandemia. Fue la verdad que, y como decís vos, Paco, después forzó hoy a cambiar, ¿no?, la manera de trabajar. De hecho, esto que está pasando, este podcast que estamos viviendo acá, creo que también se logró gracias a la pandemia, digo, ¿no? Hubiésemos estado en un estudio, si no, todos los 3 sentados alrededor de una mesa, hablando. Tal cual. Ahí ha tenido sus cosas buenas. Voy a cambiar un poco el tema, voy a girar más hacia el negocio. Y en un negocio como el vuestro, quería preguntaros qué buscan las marcas en una agencia como la vuestra. Sé que es una pregunta un poquito abierta, pero así os dejo responder. Y quizá esta te la hago a ti, Sergio. Dale. Mira, yo creo que así como hace un ratito decía, digo, que cada uno de los profesionales que trabaja en la agencia, digo, somos diferentes. Digo, yo creo que cada cliente, digo, la realidad es diferente y busca cosas diferentes. Pero si tengo que elegir un hilo conductor, digo, creo que esa flexibilidad y ese partnership, digo, son los que nos destacan principalmente. Nosotros somos esa agencia, digo, que aunque una vez, digo, vamos a tener un brief que nos van a decir, mira, te podemos apurarlo en 2 meses, y vamos a estar felices, y vamos a tener otro que nos van a decir, para que tenemos 10 días y lo vamos a sacar de la misma manera. Digo, vamos a encontrarnos, digo, con un cliente, digo, capaz nos contrató, digo, para pensar una campaña creativa y nos dice, mi agencia de medios no llega a implementarla y nosotros vamos a poder implementárselas. Vamos a encontrarnos con un cliente que agarra, inicia diciendo, mira, yo lo que necesito es una agencia de social, y después cuando rascamos un poquito nos damos cuenta que necesita una agencia de social, una agencia de contenido, una agencia, digo, con skills a nivel gaming, una agencia de influencer, y todo eso después nosotros lo podemos brindar. Entonces, yo creo que lo que buscan de Super, principalmente lo que encuentran en Super, quizás no lo están buscando, pero lo terminan encontrando, es esa flexibilidad y ese partner del otro lado, que creo que tiene mucho que ver, digo, con los valores y la manera en la cual Super fue creada. Digo, no es casualidad, digo, que, como bien decía Mata, digo, se juntó una agencia creativa con una más digital, con una de medios, digo, y eso que en su momento parecía un pensamiento integral se fue robusteciendo, y hoy agencia creativa, agencia digital, agencia de medios, agencia de gaming, agencia de influencers, agencia de generación de contenido, agencia de BTL, agencia de UX. O sea, empezamos a sumar servicios al punto de realmente ser un gran solucionador de problemas. Entonces, creo que esa manera, digo, de autodefinirnos, más allá de que a veces no es la más sexy, digo, para la definición propia de una agencia, digo, creo que sí es la más eficiente, la más útil, y creo que la de cualquier CMO, director de marketing, que quiere realmente, no escuchar, porque muchas veces se la pueden llegar a escuchar y no sentir, digo, sino que quieren sentir, digo, cómo trabajan con nosotros. Y a nosotros nos pasa, los feedback de cada uno de nuestros clientes, digo, ya sea cuando empezamos a trabajar, digo, como cuando vamos a renovar, es, mira, si hay algo que no podemos negar, es que con ustedes, digo, se van adaptando con nosotros, si nosotros cambiamos, ustedes terminan cambiando. Y creo que eso es lo más lindo, digo, que se puede encontrar dentro de un partner, porque al final de cuentas, cuando eligen a una agencia, uno está eligiendo a un socio, a un compañero de trabajo, de alguna manera, digo, como se dice, no solo un proveedor, ¿no?, sino, digo, a todas esas características que creo que la más útil de todas es esa flexibilidad. Y después todas esas cosas para las cuales son flexibles, hacerlas bien. Que no es poco. Ahí además, fíjate cómo has contado esa flexibilidad y este mercado tan dinámico que es el de la comunicación os lleva a ir evolucionando como agencia, ¿no? Y habéis ido incluyendo nuevos servicios, ¿no? Pues que habéis mencionado gaming, influencers, etcétera. Aprovecho ese hilo para tirar y decir, ¿y cómo veis la agencia del futuro? Mata, por ejemplo, ¿cómo ves tú la agencia del futuro? Mamita. No, la verdad que eso está cambiando. Yo creo, no, todo bien, todo bien. Lo que está pasando ahora, creo que no se compara con la revolución industrial. Dicen todos, para mí inclusive va a ser más que la revolución industrial, yo creo. Mucho más que el cambio de Internet, porque hay gente que dice, no, bueno, pero esto es como cuando vino Internet. Mucho más para mí cuando vino Internet. Yo creo que se vino un cambio, no solo en nuestra industria, sino en general. Uh-huh. Pero bueno, las áreas de servicios se van a ver más afectadas, más rápidas. Yo creo que nosotros, lo bueno, por lo menos en esta etapa, es
nosotros estamos aprovechando mucho lo que está pasando, digo, no es que lo vemos pasar. Obviamente que la agencia ya lo tiene súper incorporado. Hoy somos una agencia, tenemos un área de inteligencia artificial grande donde desarrollamos videos, tenemos herramientas internas, herramientas propias creadas por nosotros, tenemos herramientas de procesos, tenemos... y yo creo que esto cada vez va a estar más incorporado y la gente va a tener que entender estas herramientas mucho más de lo que se entendía antes las otras herramientas. Digo, antes el Photoshop o el Illustrator era solo para cierta gente de la agencia, ¿no? Hoy me parece que nuestro talento tiene que empezar a conocer todas las herramientas que están vigentes y empezar a trabajar porque es la nueva realidad, digo. Y nuestra industria, no digo la agencia, va a enfrentar una pequeña crisis como un montón de otras industrias porque de golpe hay un montón de servicios que va a haber clientes que van a decir, esto lo puedo hacer yo internamente. Entonces, ahí donde nosotros los humanos vamos a tener que empezar a meter valor agregado de cosas que no va a poder hacer la inteligencia artificial. Pero no va a faltar mucho donde los clientes empiezan a decir, no, pero esto sí lo puedo hacer in-house, esto lo puedo hacer. Así que nada, me parece que el desafío es grande, me parece que tenemos ver de qué manera la impronta nuestra creativa nada, puede fortalecer la inteligencia artificial, pero nada, es cuestión de no pelearla, sino incorporarla y hacer que el negocio siga funcionando. Pero se viene, digo, y va a ser más rápido de lo que todo el mundo, digo, está avanzando muy rápido esto. Pero yo igual soy optimista, yo digo, creo que tenemos la capacidad de adaptarnos. Nos adaptamos, nos juntamos 3 compañías distintas, nos pusimos más socios, éramos creativos solo, ahora vendemos creatividad, medios, influencer, gaming, digo, nada, hay que adaptarse y seguir para adelante. Yo creo que en la visión optimista, yo creo, honestamente, más allá de la profesión, que va a ser mejor, va a ser un mundo mejor la inteligencia artificial. Y perdón. Así que vamos a cruzar los dedos. Si me permitís, me sumo y te complemento. Y capaz que me escucharon decir 14 veces la palabra flexibilidad, digo, pero creo que esa flexibilidad es la que nosotros nos deja mejor parados que la media de las demás agencias. Y es la que hoy nos permite, digo, que esto que hoy Mata está diciendo y que para muchas agencias es el futuro, digo, para nosotros ya sea el presente. Nosotros, no te digo, no voy a mandar parte, no voy a decir que la vimos antes que todo, digo, pero sí te puedo asegurar, digo, que nosotros implementamos mucho más rápido, digo, que otros. Digo, y esta implementación no solo es a nivel generativo, digo, sino también, digo, a nivel optimización y automatización. Y eso, digo, que primero lo empezamos haciendo, digo, puertas adentro, decir, bueno, a ver cómo esto nos puede ayudar a hacer esto más rápido, a ver cómo esto nos puede ayudar a sacarnos ciertos problemas, digo, del día a día y demás. Hoy ya lo estamos trasladando a clientes, al punto de que la inteligencia artificial no solo viene a cambiar la manera de producir, no solo viene a cambiar la manera, digo, en la que estamos trabajando, sino que hasta a nivel de la manera en la que estamos cotizando. Nosotros hoy tenemos casos donde estamos cotizando por gente y por agentes, digo, y creo que eso, digo, hace que pare a Súper en un lugar bastante diferente, digo, por lo menos, digo, el que puede moverse, digo, una agencia quizás, digo, de una estructura mucho más robusta, mucho más grande, digo, y nada, y un elefante blanco, digo, mucho más difícil de trasladar. Oh, buenísimo. Y ahí has mencionado un cambio, claro, ¿no? Cotizar por gente y por agente, no es menor. Coincido con vosotros dos en la visión, en el punto optimista, aunque también pues trae amenazas consigo. Os quería incluso apretar un poquito más y pediros algo más concreto, ¿no? O sea, algún producto que estéis haciendo o un proceso, una herramienta. ¿Hay algún ejemplo concreto que nos podíais dar con Súper? Voy yo, si quieren. Digo, la verdad es que varios. Algunos más sexys que otros. Digo, yo siempre digo, cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial y mismo, digo, nosotros hasta tenemos un deep dive dentro de nuestras credenciales, digo, que hablan, digo, de la expertise de la agencia en inteligencia artificial. Lo primero que uno muestra es lo generativo, ¿no? Digo, porque es mucho más lindo ver un video realizado y que digas, no puedo creer el video que hiciste, o una canción, o las voces, digo. Entonces está la parte, si querés, más sexy, o que es esa la parte más productiva, digamos. Y después está la parte, si quiero, un poquito menos sexy, pero quizás, digo, más eficiente. Y ahí es donde yo creo que nosotros hacemos ese extra mile versus quizá la media de la industria. Hoy actualmente tenemos herramientas, como bien decía Mata, digo, de
de nuestra propiedad, digo, como es Scoring Tool. Scoring Tool es una herramienta que a nosotros nos permite analizar assets principalmente digitales, pre-flight e in-flight. ¿Qué significa esto? Yo tengo un asset que voy a sacar en TikTok, Meta, YouTube, lo que sea, y primero lo paso por Scoring Tool, y Scoring Tool me genera una devolución en formato de scoring, valga la redundancia, no fuimos tan creativos con el nombre, pero una devolución en formato de scoring desde dos aristas. Por un lado, las propias del medio, las mejores prácticas de YouTube, Meta, TikTok, y por otro lado, las mejores prácticas del cliente. Eso nos permite, que antes de sacar un asset a la luz, nosotros ya sabemos, qué puntaje tiene, y con ese puntaje podemos predecir, si le va a ir bien o no. Pero, como digo, esto es solo una parte. La otra parte es cuando ya está en campaña. Scoring Tool también está preparada para conectarse a las campañas que nosotros mismos en muchos casos corremos, y lo que podemos verificar es que ese scoring que nos dio inicial termine respondiendo exactamente al resultado de campaña. Esa es una herramienta, que es 100% de nuestra autoría. Pero así como te digo esto, después hay otros que son menos sexy todavía, que el video, que Scoring Tool, que son procesos de automatización. No sé, tenemos un caso, que para mí es súper útil, y ahora justo lo estamos empezando a probar mercado por mercado, que es como si fuera un gran corrector de entregables. ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos un desarrollo en el cual nosotros podemos subir un key visual que ya está mega aprobado, y subimos 50 assets que son las adaptaciones de ese key visual. Normalmente, ¿qué hubiese pasado? Hubiera habido un asistente, un ejecutivo de cuentas que hubiese revisado pieza por pieza que tenga toda la misma información. Actualmente nosotros subimos todas estas otras. ¿Tiene la misma? Check. Si me falta un tilde, me lo avisa. Si me falta una palabra de un legal, me lo avisa. Si puso otra foto, me lo va a avisar. Si se me corrió el color, el pantón que tenía que respetar, me lo va a avisar. Y si sigo así, te diré que todavía hay cosas menos sexys, pero igual de eficientes. Tenemos otro caso donde automatizamos ahora los Gantz. Antes teníamos un ejecutivo de cuentas que armaba un Gantt cuadrito por cuadrito, lo pintaba de rojo, lo pintaba de verde, ¿viste? Es el típico, con el que crecimos todos, creo. Y hoy los tenemos automatizados. Y así como eso, podemos seguir describiendo diferentes funcionalidades. Y no solo las que ya tenemos, sino las que estamos trabajando. Si vos me preguntás, para mí hay una de las más ambiciosas que nosotros estamos trabajando, pero una de las que más me motivan, que es generar este flujo automatizado también para la generación de creadores de contenido. Y tener nuestros propios creadores de contenidos con una automatización de punta a punta. Desde la generación del guión, pasando por la generación del perfil, de la imagen de la persona, pasando por la publicación y después viendo los aprendizajes para volver a pensar los guiones. Entonces, creo que hay mucho por hacer. Por suerte ya lo estamos haciendo. Buenísimo, súper interesante. Y yo creo que, fijaros que toda esta rápida adopción que estáis tomando de la tecnología, en particular de la inteligencia artificial en Meet Super, para mí, viéndolo desde fuera, seguro que tiene que ver con el origen y con vuestra historia, ¿no? Pues hay un origen donde os juntáis 3 agencias diferentes, hacéis una integración, lo cual supone cambio. Además, lo hacéis para abrir un mercado nuevo, cambio. Termináis haciendo una marca única, cambio, y ahora la habéis tenido que hacer. Sí, yo creo lo mismo. Cambio, de nuevo. Yo creo que, y ahora lo voy a decir yo, lo dijo Sergio 10 veces, la flexibilidad, me parece que, por más que seamos casi 400 personas, el espíritu emprendedor sigue estando en la agencia, y a nivel, por más que tenemos procesos y tenemos, obviamente, porque cuando sos de este tamaño no lo podés evitar, pero sigue, tenemos que empezar a hacer algo y lo hacemos, no es que tenemos que esperar y ver cómo el proceso y hablar, nos juntamos y lo empezamos a hacer, eso fue, me parece que tiene que ver con esto que decís vos, Pascu, ¿no? De cómo nacimos, la cultura y del espíritu emprendedor que tenemos todos. Buenísimo, buenísimo. Voy a volver en España decimos arrimar el ascua a mi sardina. Voy a traer otra vez la conversación un poquito a M&A, a fusiones y a vuestro origen, ¿no? Y os voy a pedir, aunque hemos hablado de ello, pero os voy a pedir que nos compartáis aprendizajes del proceso de una fusión más concretos. Estoy pensando en voz alta, mientras. No, algo que yo ya había dicho, me parece que es fundamental elegir bien los socios.
digo, nosotros tuvimos la suerte de conocernos trabajando, entonces, no, tanto yo con Damián, cuando fundamos Kepelimata ya nos conocíamos, como nosotros, como Kepelimata con Aschen y Trade, trabajando ya con un cliente. Ya nos conocimos trabajando, nos conocimos cómo pensábamos, nos conocimos cómo interactuábamos, nos conocimos como personas, que no es algo menor. Me parece que es lo fundamental, digo, y entender con quién te vas a asociar, porque eso te cambia completamente no solo el fin de la compañía nueva que fundes, sino tu vida personal, porque en definitiva es tu vida, el trabajo te consume la mayor parte de tu vida. Me parece que elegir bien el socio es claramente lo más importante. Y después, que algo también hablamos por encima, es cómo bajar, ¿no?, a la gente este espíritu y este espíritu de compañía al personal y los miedos, porque hubo muchos miedos. Por suerte, digo, nosotros no tuvimos que hacer cambios grandes, digo, apenas abrimos, crecimos, entonces toda la gente se reacomodó, pero digo, la agencia nunca tuvo la fusión significó despido de gente. Nosotros nunca lo pensamos así, siempre pensamos que era para crecer y la verdad que no fue bien, pero me parece que en principio son esos dos que tengo yo, no sé si... Sí, yo creo que puedo complementar con uno, que a mí una vez un jefe, que tampoco voy a decir quién es, porque si no voy a quemar a otro, digo, pero me dijo, cuando estábamos hablando de ese otro, que la voz de esta persona tiene que llevarte, digo, lo que mejor sabe que es esto, o sea, y esta otra lo mejor sabe que es esto otro. Y yo te digo, esto no se habrá sido cuando tenía 23, 24 años, y la realidad es que a mí siempre me quedó, y creo que ese es otro consejo dentro de lo que es la fusión. Digo, no ir con el manualcito, digo, de si yo lo estoy haciendo es que es la mejor manera de hacerlo. Al contrario, digo, tanto digo, para con los equipos como para con cualquier empresa con la que uno se pueda llegar a fusionar e integrar. Agarrar, escuchar, entender y realmente ver si hay alguien, digo, que sabe más de un tema, digo, que vos, digo, realmente tomarlo e implementarlo. Porque creo, digo, que de todas las conversaciones, de todas las personas que nos encontramos, e inclusive de todas las empresas que nos cruzamos, algo podemos aprender y algo, digo, probablemente estén haciendo mejor que uno. Y creo que en lugar de tratar de destacar lo que vos estás haciendo mejor, digo, es tratar de identificar lo que el otro está haciendo mejor. Porque eso nos va a hacer una mejor versión de agencia, digo, y eso va a ser una mejor versión de agencia cada una de las que se terminen fusionando. Coincido con los 3 puntos que habéis sacado, los dos de Mata, el tuyo, Sergio. Yo dejadme que desde fuera añada uno. Creo que elegisteis una estructura muy inteligente del post-fusión. Serán 3 empresas ya relativamente sólidas y que funcionaban bien, con 5 socios senior, emprendedores, y de repente metéis una capa donde también se asocia y que son ejecutivos. Y el que está al frente no era ninguno de los socios. No digo que sea la fórmula mágica para todo el mundo, pero sin duda probablemente haya sido una manera de equilibrio, ¿no?, de poder, de aceptación del cambio, también de cambio per se, ¿no? Porque el ejecutivo número 1 fue, en fin, no era socio de ninguna de las anteriores, ¿no? Y ese es un modelo muy interesante. ¿Vos decís que me mandaron y me dijeron que se arregle? ¿Te arreglaste? Lo puedo decir ahora. Se arregló. No, pero me parece que esta industria hay mucho egos, ¿no? Y nosotros éramos tres agencias separadas con 5 socios, todos con sus egos. No llegamos, por suerte, nunca hubo antes de Sergio ninguna pelea como te dije en el principio de la charla, veníamos trabajando de una manera que cada uno seguía teniendo su rol claro, pero para mí fue clave, más allá de Sergio en particular, el rol de tener a alguien que realmente maneje la agencia y que nosotros, todos los socios, con distintos roles, veamos cómo darle soporte al CEO. Me parece que fue fundamental eso para el funcionamiento. Porque aparte el rol es claro, digo, en un momento, cuando Sergio era el CEO de México, pues
Sergio se plantó, que para mí lo hizo bien, decir, bueno, pero soy el CEO, ¿no? Y con todo lo que eso significa. Y nada, y para todos los socios emprendedores de muchos años emprendedores, decir, ok, sí, sos vos, te damos la derecha, y me parece que eso fue fundamental para el funcionamiento de la agencia. Un inconsciente. No, nosotros sabíamos, te vimos. Hay que apostar, hay que apostar. Dejarme destacar también una cosa más que creo que es importante, que es el premio, ¿no? El premio que tiene descubrir la cultura, alinearte con los otros socios, elegirlos bien, hacer la integración, en fin, todo lo que hemos venido hablando tiene un premio que es que crecisteis. Crecisteis inmediatamente y después acelerasteis el crecimiento que ibais a haber tenido por separado. No, pero ni hablar, ¿eh? O sea, es otro, la proyección, y esto te lo digo yo y lo dicen lo mismo los otros socios fundadores, superó cualquier expectativa que teníamos los tres como agencia independiente, digo. Somos una agencia global de casi 400 personas, tenemos oficinas inclusive hasta en Barcelona, digo, con clientes globales, con mucho más grande que cualquier sueño que hubiese tenido yo cuando fundé mi agencia, ¿no? Yo siempre, el sueño de tener una agencia propia lo tuve desde el día 1 que empecé a trabajar en publicidad, pero una agencia de este tamaño y estando en todos los países, no, era como inimaginable. Así que y no hubiese pasado con que Pelimata, no hubiese pasado. Así que claramente hizo esto. No, súper interesante y además desde el punto de vista más de fusiones, adquisiciones como compañía, a más tamaño, más valor. O sea, no, evidentemente porque es más grande, pero también porque hay un múltiplo mayor, porque significa más certeza para el comprador, menos riesgos, hay una serie de beneficios ahí para lo que es la compañía que son claros. Así que, bueno, felicidades, ¿no?, por ese camino que habéis hecho y por esta compañía que es MeetSuper. Y seguimos, mirá que seguimos creciendo, y este año nos arrancamos muy bien, estamos con nuevos clientes y queremos crecer y dispuestos a abrir nuevos mercados. La verdad que la agencia sigue, no es que fueron 6 años muy, muy vertiginosos, pero la idea es que seguimos así, seguimos todos, algunos jóvenes de espíritu y algunos jóvenes de verdad. Pero seguimos siendo jóvenes de espíritu, por lo menos en lo que a mí respecta. Yo soy joven de verdad, pero no de espíritu. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Yo creo que ya nos acercamos a hacer un cierre, porque la verdad que nos hemos extendido un poco de más, pero ha sido muy interesante conocer vuestra historia, la de MeetSuper. Yo he tomado algunas notas, ¿no?, porque habéis hablado de cómo es importante esta química, elegir a los socios en un proceso de fusión. Toda esta parte de comunicación hacia el personal mencionaba Mata, y añado que seguramente también hacia afuera, con los clientes, proveedores. Sacar lo mejor de cada uno me ha gustado mucho, el punto que decía Sergio, porque en mi experiencia con fusiones muchas veces hay un ganador y un perdedor, o prevalece un lado, ¿no?, y ahí pierdes cosas buenas del otro. Entonces, sacar lo bueno de cada uno es importante. Y una parte muy interesante de la charla ha sido sobre los retos del sector. Por supuesto, la inteligencia artificial como uno de ellos, ¿no?, y cómo estáis, en el caso particular vuestro, abrazándola, ¿no?, que es muy interesante. Entonces, bueno, sin más, no sé si queréis agregar algo más que iba a dar. No, la verdad que no. Muchas gracias de vuelta por el espacio y nada, acá estamos. Bueno, pues si necesitas alguna agencia, sabes a dónde llamar. Sin duda, sin duda. Lo que probablemente haga es volver a convocaros a otro episodio más adelante, porque seguro que vendréis con nuevos productos de inteligencia artificial, de tecnología, procesos. Capaz que aparecen unos avatars nuestros, nosotros no aparecemos, ya te aparecen nuestras figuras digital que vayan todo prompteada todas las preguntas. Pero no, esperemos que no. Os pediré que de paso hagáis el mío, así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Mata, Sergio. A los que nos estáis oyendo, agradeceros este ratito y acompañaros en este episodio de M&A Wave by Pipeline Capital. Desde Pipeline Capital acompañamos a fundadores y empresas en el recorrido de emprendimiento, pero también particularmente en toda la parte de fusiones y adquisiciones.
Y nada, no olvidéis suscribiros, compartir este podcast si os ha resultado interesante. Y hasta la próxima desde M&A Wave by Pipeline Capital. Gracias. Chao, chao.